La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Bienvenidos amigos de todo el mundo. El programa El Mundo de Mañana a menudo abrirá sus ojos a una verdad bíblica que nunca antes había entendido. ¿Está dispuesto a aceptar la nueva verdad si es que las Escrituras lo demuestran en su propia Biblia? Si es así, entonces escuche, porque ahora voy a revelar algunas claras verdades bíblicas sobre Jesucristo que la mayoría de ustedes nunca han escuchado antes. Algunos de estos puntos quizás suenen impactantes, y estas vitales verdades podrían cambiar su vida. Acompáñenos. Amigo, ¿sabía que la mayoría de los que dicen ser cristianos han escuchado sobre un falso Cristo y un falso mensaje que el verdadero Cristo de la Biblia nunca predicó? Escuche lo que dice su propia Biblia. Como a menudo digo, no me crean a mí, crea las palabras inspiradas de su propia Biblia. Así que vaya a buscar su Biblia e investigue lo que realmente dice la Biblia. La mayoría no lo investigan, no se prueban lo que los predicadores les dicen. Vea su Biblia, vea lo que realmente dice la Biblia. Note lo que el apóstol Pablo fue inspirado a escribir. Vayamos a 2 de Corintios capítulo 11. 2 de Corintios 11, comenzando en el versículo 1. Pablo escribió: Ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu, entiéndalo, un espíritu distinto que el que habéis recibido, u otro evangelio, escribe Pablo, que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Amigos, millones y millones de americanos, australianos y otros han aceptado un evangelio distinto. Un evangelio distinto. Usted debe entenderlo. Un énfasis totalmente distinto. ¿Ha creído usted en otro Jesús? ¿Ha creído en otro evangelio? ¿Está dispuesto a aprender lo que el verdadero Jesús enseñó? Entonces abra la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vayamos ahí. La mayoría de los que dicen ser cristianos tienen la idea de que Cristo nació y era solo otro hombre, y tenía el Espíritu de Dios, pero era débil, y se veía cansado y débil, y no tenía musculatura, y se veía débil en la cruz. Y llegó predicando el Evangelio del amor, y lo único que debemos hacer es dar el corazón a Cristo, y seremos salvos, y presto, nos iremos al cielo. Cristo nunca dijo eso. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Este es el principio del verdadero Jesucristo. En su propio Evangelio, Juan, capítulo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Notemos, Juan capítulo 1, versículo 1. Eso es lo que dice aquí. En el principio había un ser llamado el Verbo. En griego significa palabra o logos, portavoz. Logos significa portavoz, un principio revelatorio. Y este verbo, este portavoz, estaba en el principio con Dios Padre. Este portavoz era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, por este portavoz. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el verbo estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Él vino a este mundo, y el mundo no sabía quién era. Veamos el versículo 11. A los suyos vino, a los judíos, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a todos los que creen en su nombre. Eso es lo que hizo. Él estaba en el principio con Dios. Era el portavoz. Y ya verá, al leer cuidadosamente su Biblia,
Él era el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y David y Moisés, y todos los grandes hombres de Dios del Antiguo Testamento. Veamos en 1 Corintios ahora, en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios, capítulo 10. Vayamos al capítulo 10 de 1 Corintios, y notemos lo que dice aquí. Pablo escribió, dice, «Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía». ¿Se acuerda en Deuteronomio 32, en los pasajes que habla de la roca de Israel, que era su Dios, y la roca era Cristo? Lo dice aquí mismo. La roca del antiguo Israel pasó a ser Jesucristo de Nazaret en carne. Y él fue el que se reveló a Moisés, y habló con Moisés cara a cara. Lea el libro de Éxodo. Él fue el que habló directamente con Abraham. Se encontró con Abraham cuando Dios fue a destruir Sodoma y Gomorra, el que pasó a ser Jesucristo, el Logos. Abraham razonó con él, estando ahí. Los antiguos profetas entendieron a Cristo. Les fue revelado a ellos. Vayamos ahora a Primera de Juan, yendo hacia el final del Nuevo Testamento. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 4. Nadie ha visto jamás a Dios. Pero Moisés habló cara a cara con Dios, el Señor, pero el que llaman Señor era Cristo, que habló con él. Él era esa roca. Él no habló cara a cara con Dios Padre, era con Cristo con el que estaba lidiando. Veamos ahora en Juan 8, 56 al 59. Jesús dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día. ¿Cómo puede ser que este muchacho de 31 o 32 años posiblemente diga eso? Y los judíos le dicen, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y usó la propia expresión griega, del hebreo, del que vive por siempre. O sea que él era Dios, él era el Logos, era Yahvé, el que tenía vida eterna, el eterno, el que tiene vida eterna inherente. Es el que dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo existía. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pensaron que estaba blasfemando. Ellos sabían lo que significaba eso. El que pasó a ser Jesucristo era la misma persona que lidió con Abraham en el Antiguo Testamento y que lidió con Moisés y con David el rey. Esa persona, la roca de Israel. Veamos ahora Mateo 22. Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, o sea, guiado por el Espíritu de Dios, le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. O sea, el Señor del Padre dijo, o el Señor de David, que en realidad era Jesucristo, y ellos no lo entendieron. Así como a ustedes nunca se les enseñó que Cristo era el mediador Dios de David, no Dios el Padre. Cristo actuaba por el Padre y no tenía celos de su Hijo. El Padre le dijo que lo hiciera. El portavoz también es Dios. Cristo es el propio Dios, actuando por el propio Padre, el que revela al Padre. Pues como David dijo Dios el Padre a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su Hijo? Lo sabemos porque Cristo se despojó a sí mismo y pasó a ser carne humana y murió por nosotros. Él quiso que pensaran eso, pero no lo entendían, así como no lo entienden hoy. El Señor de David, el Señor de Moisés, era Cristo. Cristo era ese Dios del Antiguo Testamento. Es el que guió e inspiró al rey David y al que David siempre oró y alabó en el libro de los Salmos, una y otra vez. Pensémoslo. Ahora permítame ofrecerles, completamente gratis, un revelador folleto titulado Restauración del Cristianismo Original. Contáctese con nosotros ahora y requiera absolutamente gratis Restauración del Cristianismo Original.
con muchas pruebas bíblicas e históricas. Realmente abrirá sus ojos a lo que sucedió con el cristianismo y cómo era realmente el cristianismo original de los apóstoles. Contáctese con nosotros ahora y requiera este folleto, Restauración del cristianismo original. Amigo, ahora volviendo a nuestro tema, el verdadero Jesús, un Jesús del que pocos han escuchado. Recuerde, como le mostré en su Biblia, aquel que nació en la carne como Jesucristo, en realidad la palabra, la roca de Israel, era la personalidad por quien Dios creó los cielos y la tierra. Y como roca de Israel, era el Dios de Moisés. Fue el mismo que les entregó los 10 mandamientos. Así es, el que pasó a ser Cristo, el Dios de Abraham, el Dios de David, el Dios de Moisés, fue el mismo que escribió con su propio dedo los 10 mandamientos. Era Cristo, pasó a ser Jesús de Nazaret. Notemos lo que el apóstol Pablo fue inspirado a decirnos en Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero como dice en el margen, y como explican algunos eruditos, él se despojó de sí mismo. La palabra es kenosis, del griego vaciarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se despojó de ese poder, como el logos, como la palabra, como segunda persona de la familia de Dios, que dijo, hágase la luz, y se hizo la luz. Dios creó todo a través de él. Él se despojó de ese poder y tomó forma de ser humano, hecho semejante a los hombres. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Cristo estaba dispuesto a despojarse de sí mismo. Él murió por usted, y esa vida puede pagar por todos los pecados del mundo, porque Él era el creador de nuestra vida. Y esa es la razón. La mayoría no lo entienden. Si yo creara un montón de soldaditos, mi vida sería más que todos esos soldaditos juntos. No hay comparación. Y en un sentido es lo que hizo Dios. Lo hizo a través de Cristo. Cristo es nuestro Creador, quien murió por nuestros pecados, y su vida valía más que la de nosotros, que todos nosotros. Así que se despojó de sí mismo, y se hizo de carne humana para morir. Pero ¿cuál fue el primordial mensaje de Jesús? La gente se confunde. Debe entenderlo. Vayamos ahora a Marcos, capítulo 1, versículo 14. Jesús dijo, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando ¿qué? ¿Qué fue lo que predicó? ¿El Evangelio o las buenas nuevas de darle el corazón a Jesús? No, el Evangelio del reino de Dios. Un reino significa un gobierno, y a través de toda la Biblia muestra eso. No es ningún misterio. Los teólogos modernos quieren que diga otra cosa, un sentimiento en el corazón, o asóciese a una iglesia, pero no significa eso. Está hablando de un gobierno. Él predicó las buenas nuevas de un gobierno que se aproxima, de Cristo, donde Cristo es el Rey de Reyes. Ese era el mensaje. El mundo está confundido. Estamos a punto de volarnos en pedazos. Los que tienen conciencia se dan cuenta. Algo está muy mal. Nos separamos por completo de Dios. Necesitamos el Dios de la Biblia. Dios es real. Su reino es real. Y mejor que regrese pronto. Y lo va a hacer. Cristo va a retornar. Y predicó las maravillosas buenas nuevas. La única solución para el problema del mundo. El reino de Dios. Y dijo, el tiempo se ha cumplido. Y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El Evangelio del reino de Dios que se avecina. No con respecto a su persona, el reino de Dios que se avecina, que será establecido bajo Jesucristo, como Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que dicen ser cristianos están perdidos, no predican ese mensaje, no enfatizan esa parte para nada, no existe para ellos, no la entienden. La mayoría de las parábolas de Jesús eran del reino de Dios, y las mencionó una y otra vez. Podemos terminar este programa y 10 programas más, expandiendo escrituras y explicándolas, acerca del reino de Dios, lo cual era el Evangelio que predicaba Cristo. Veamos el capítulo 13 de Lucas, veamos el versículo 28. Cristo dijo, allí será el llanto y el crujir de dientes, cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estéis excluidos.
Se aproxima un gobierno, el gobierno de Dios, a esta tierra. Veamos en Lucas 19 ahora. Vayamos a Lucas 19, comenzando el versículo 11. Cristo habló en parábola. Jesús dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. El reino de Dios no es un sentimiento en el corazón, es un gobierno literal. Ellos pensaron que vendría y echaría a los romanos. Jesús no les dijo que era algo distinto. Él dijo una parábola de un hombre noble que se iría a un país lejano, obtendría su reino y retornaría y les daría unas porciones de dinero para que usaran inteligentemente, para que multiplicaran lo que les dio. Y cuando regresó, después de recibir el reino, versículo 15, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Cuánto se supera cada cristiano, cuánto crecen en gracia y en conocimiento, cuánto pueden dar en servicio a Dios, para el reino de Dios, y para ayudar a otros predicando la verdad. Entonces vino el primero diciendo: Señor, tu mina ha ganado 10 minas. O sea, multiplicó la medida de dinero. Él le dijo: Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, y lo que tenemos en esta vida es poquito. Tendrás autoridad sobre 10 ciudades. El verdadero Cristo predicó la única solución a los terribles problemas del mundo. Esa solución es el gobierno mundial de Cristo que se avecina. Imagine las guerras y la violencia de este mundo. Hombres masacrándose entre sí, violencia étnica, terrorismo y guerra por toda la tierra. Estas masas de seres humanos desesperadamente necesitan al verdadero Jesucristo, de nuevo aquí en la tierra, como Rey de Reyes. Él va a regresar. Veamos Apocalipsis capítulo 11 ahora. Vayamos a Apocalipsis capítulo 11 en la Biblia. Y aquí describe varias trompetas que van a sonar al final de la era y varias cosas que van a acontecer. Y luego habla de los finales ay en el versículo 14. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Luego el séptimo ángel tocó la trompeta. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, donde nosotros vivimos, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él volverá a esta tierra en completo poder. Todo monte y toda isla temblará fuera de su lugar. Va a sacudir a la gente para que entren en razón. Va a regresar pronto como Rey de Reyes y Señor de Señores. Reinará sobre el mundo con vara de hierro. El verdadero Cristo es poderoso y necesitamos ese poder para deshacer a los rebeldes dictadores y los hombres de este mundo separados de Dios, que decidieron no obedecer al Dios de la Biblia y tienen sus propias ideas y no quieren cambiar. Vayamos a Salmos 72. Esto describe el tiempo después de que Cristo retorne. Será un tiempo maravilloso. Salmos 72, versículo 1. Oh Dios, da tus juicios al Rey, y tu justicia al Hijo del Rey. Él juzgará a tu pueblo con justicia, y a tus afligidos con juicio. Los montes llevarán paz al pueblo, y los collados justicia. Juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. Jesús tiene compasión y amor, pero reinará con poder sobre los dictadores y rebeldes, pero con misericordia y compasión, aquellos que necesitan ayuda. Salvará a los hijos del menesteroso, y aplastará al opresor. No andará con vueltas la próxima vez. No vendrá como una persona débil, sino que vendrá con poder. Versículo 11. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones le servirán, porque él librará al menesteroso que clamare, y el afligido que no tuviere quien le socorra. Tendrá misericordia del pobre y del menesteroso, y salvará la vida de los pobres. De engaño y de violencia redimirá sus almas, y la sangre de ellos será preciosa ante sus ojos. Cuando usted ve a esta gente pobre, en todos estos lugares como en África, muriéndose de hambre, y otros jóvenes ahí mismo, matándose unos a otros, en varias partes del Medio Oriente y en Asia, volándose en pedazos, y sus partes volando por allí y por aquí, estos terroristas con sus bombas, va a culminar. Cristo va a volver y traerá paz, paz genuina, júbilo a esta tierra. Gracias a Dios.
Esas son buenas nuevas. Nuevamente, amigo, quiero ofrecerle otra vez este folleto titulado Restauración del cristianismo original. Contáctese con nosotros ahora. La verdadera cristiandad de Cristo y los apóstoles, que ha sido perdida. Es un folleto maravilloso y revelador. Contáctese con nosotros hoy y requiera una copia gratis de este folleto absolutamente vital, Restaurando el cristianismo original. ¿Cuál era la cristiandad original de Cristo, de los apóstoles? ¿Cómo eran los verdaderos cristianos? Aquí está con pruebas, con muchas pruebas bíblicas e históricas. Realmente abrirá sus ojos de lo que es la falsa cristiandad y cuál es la cristiandad original. Usted lo necesita. Contáctenos ahora y requiera su copia gratis de Restaurando el cristianismo original. También puede obtenerlo online en el sitio web elmundodemañana.org. Finalmente, amigos, el verdadero Jesucristo de la Biblia ciertamente enseñó los 10 mandamientos como el camino de vida. Lo hizo a través del Sermón del Monte. Veamos Mateo 5, versículo 17. Mateo 5, versículos 17 al 19. Lea su Biblia, pruébela. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y cumplir no significa deshacer, sino poner por obra. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Veamos el versículo 19. De manera que cualquiera que quebrante, esto significa que no cumpla, uno de estos mandamientos muy pequeños, mandamientos plural. Y luego explica el mandamiento de no matar. Y en el versículo 28 el mandamiento del adulterio. Esos mandamientos, los 10 mandamientos, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, si es que llega ahí. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Si usted va a entrar en el reino, no solo debe enseñar, sino cumplir los mandamientos. Si vemos en la Biblia, en Mateo 19, un joven vino y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Esto es Mateo 19, versículos 16 al 19. Guarda los mandamientos. Y luego empezó a mencionar los 10 mandamientos. Debe guardarlos. Si quiere vida eterna, ¿cuál fue el mensaje de Jesús? ¿Solo crean en mí? Jesús dijo: guarde los mandamientos. Veamos ahora en Miqueas. En el libro de Miqueas, capítulo 4, en su Biblia. Miqueas, capítulo 4, comenzando el versículo 1. Acontecerá en los postreros tiempos, eso es en nuestros tiempos, de la segunda venida, que el monte, o reino, lo que significa, de la casa del Eterno, será establecido por cabecera de montes, y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones, naciones de este mundo, y dirán: venid y subamos al monte del Eterno, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley. ¿De qué ley está hablando? ¿De la ley de tráfico? La ley de Dios, los 10 mandamientos, y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos, y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones, y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. El hombre es enseñado a pelear y a matar. Ya no aprenderán más eso. Notemos ahora, no es comunismo, sino capitalismo. Y se sentará cada uno debajo de su vid. Es un modo de vida. Cada uno tendrá su propiedad privada. Cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrante. Habrá paz y júbilo, porque la boca del Eterno de los ejércitos lo ha hablado. Va a acontecer en la tierra, a través de la obediencia a Dios y sus leyes, los 10 mandamientos, Cristo viviendo su verdadera vida en nosotros, así como vivió. Dijo: guardé los mandamientos de mi Padre. ¿Aceptará usted al verdadero Jesús de la Biblia y el mensaje de su reino venidero, el reino de Dios, un reino basado en la ley espiritual de Dios y ese camino de vida? Que Dios lo ayude a entender y que Dios lo ayude a actuar. Continúe viendo el programa del Mundo de Mañana. Richard Ames y yo continuaremos compartiendo con ustedes las enseñanzas de Jesucristo y las profecías de los tiempos del fin y su significado.
Lo invitamos a ver a nuestros presentadores, Wallace Smith y Rod King, que les darán perspectivas especiales de temas bíblicos vitales. Asegúrese de encontrarnos la próxima semana, aquí mismo y a la misma hora. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en elmundodemañana.org y encuéntrenos en Facebook, véanos en YouTube y síganos en Twitter. El programa precedente fue producido por La Iglesia del Dios Viviente.